que tienen que enviarme los trabajos ya no al correo, sino que tienen que enviarme los trabajos, subirlos como asignaciones a Edmodo, ¿ya? Les di esa fecha más que nada porque para darles harto tiempo para que lo hagan, pero tienen que, ¿se acuerdan que yo les pedí un mínimo de 2 trabajos de la materia para que estuvieran bien, ¿cierto? Para ellos también corroborar el conocimiento y el proceso de aprendizaje. Tienen que mandarme mínimo 2 trabajos. Entonces, esos 2 trabajos, algunos ya me habían enviado trabajos, entonces esos trabajos que me enviaron los tienen que subir nuevamente, no a mi correo electrónico, sino que a Edmodo. Igual a toda la gente que me había mandado trabajos al Gmail, yo les respondí ahora que subieran esos trabajos a Edmodo. Así que para que lo tengan en consideración. Florencia todavía no se conecta. Bueno, después lo voy a decir que vayan colocando su nombre en el chat. Entonces, para eso son las asignaciones Magda, para que vayan subiendo los trabajos que tendrían que haberme enviado hace mucho tiempo ya. Y también, si por ejemplo, si no les va tan bien en la prueba, yo también les voy a pedir más trabajos para también un poco remediar las notas que pudieran tener en esa prueba. Así que para que también lo tengan en consideración y para que vean que también yo premio el trabajo. Chicos, ¿Pero entonces, no son con nota, entonces? es Uy, que Edmodo pone nota, no es que el colegio ni que nada de que las notas vayan a valer tanto en verdad en esta época, pero sí son necesarias las notas para ir teniendo un control un poco de cómo vamos avanzando con el conocimiento que ustedes están adquiriendo, más que ah, ya. colocarles una nota por colocar nota como se hacía anteriormente en el libro de clases, ¿cierto? Y en un año normal, para que lo tengan en consideración, pero tampoco es ideal que les vaya mal, Mm. pues chiquillos, sí, eso no es la idea. Yo como todos los profesores y también como todo el cuerpo del colegio queremos que ustedes también aprendan. Entonces, súper importante eso. Ya chicos, vamos a comenzar la clase. Yo les voy a contar la historia que ocurrió en 1500, ¿cuándo fue el descubrimiento de América? Siempre se me olvida. No, pero bueno, no importa. Eso va a partir mucho Fue en antes. 1492, profe. 1492, muchas gracias. A mí siempre se me olvidan las fechas. Soy profe de historia y soy pésimo con las fechas. ¿Quién lo diría? Pero la historia que yo les voy a empezar a contar va a partir un poco antes, ¿ya? Con la caída de Constantinopla. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay 3 acontecimientos que para mí marcan el Renacimiento, que son la caída de Constantinopla, la Reforma Protestante y el descubrimiento de América? Entonces, ¿cómo va a conectar el profe la caída de Constantinopla con el descubrimiento de América? Se conecta, y se conecta mucho, porque debido a la caída de Constantinopla, los turcos tomaron esa parte, y esa parte era un paso económico, era la ruta de la seda y la ruta de las especies pasaba por Constantinopla, y todas las rutas económicas en su mayoría pasaban por Constantinopla. Entonces cuando llegaron los turcos empezaron a cobrar impuestos gigantes, empezaron a cobrar mucha plata por pasar por ahí. Entonces eran impuestos que para los comerciantes de la época no podían pagar. Por lo tanto, tuvieron que buscar nuevas rutas comerciales para llegar a la India, para llegar a China, para llegar a Medio Oriente. Y de ahí, y por lo tanto, y debido a la especialización que se había producido producto del Renacimiento, se empezaron a buscar nuevas técnicas de navegación y nuevas rutas comerciales. Y de ahí, por ejemplo, que los pueblos que se encontraban en la península ibérica, como España y Portugal, adquirieron tanto protagonismo en esta época. ¿Por qué? Portugal, por ejemplo, recorrió toda la parte sur del mundo, bueno, la parte sur, por lo menos para Europa, por toda África, bordearon toda África, ¿cierto?, hasta llegar a las Indias. Esa ruta la descubrieron Portugal y la descubrió Vasco da Gama, y la descubrió producto de que Constantinopla estaba cerrada producto de la ascensión de los turcos y la cobra de impuestos. Entonces, por lo tanto, está conectado. Entonces, la navegación que se habían producido debido al Renacimiento, debido al humanismo y debido a esta ascensión también de este tipo de conocimiento, ¿cierto? Se empezaron a emplear nuevas teorías, empezaron a surgir nuevas técnicas de navegación, como por ejemplo el sextante, como por ejemplo la brújula, como por ejemplo el telescopio. Entonces, por esto también les permitía a la gente navegar. No obstante, también la gente en esa época le tenía mucho miedo al mar y le tenía mucho respeto. Por lo tanto, ellos sabían que si se alejaban más allá de la península ibérica de Europa, iban a encontrarse con el acantilado del fin del mundo, ¿por cierto? Porque acuérdense que la Tierra era plana en esa época. Entonces, por lo tanto, no había una ruta. No obstante, debido al sistema heliocéntrico que había descubierto Nicolás Copérnico, mucha gente ya no creía que la Tierra era plana. Mucha gente también creía que la Tierra era redonda. Y basado en esa teoría, también gente empezó a calcular el diámetro de la Tierra. Y resulta que todas estas cosas que yo le estoy contando, Cristóbal Colón empezó a leerlas, así como, ¿sabéis que ya? Quizás la Tierra sí sea redonda. Quizás la Tierra tenga un diámetro de X cantidad.
y yo como soy Cristóbal Colón y soy un experto en navegación, quizás puedo recorrer la Tierra en estas cantidades de días. Entonces, con todo esto ya tengo listo el proyecto. Y este proyecto de encontrar una nueva ruta a las Indias, bordeando la Tierra, ¿cierto? Por la otra parte, por la parte desconocida, fue lo que Cristóbal Colón se aventuró, producto de que ya no podían pasar por Constantinopla para llegar a las Indias. Entonces, está conectado. Y la verdad es que Cristóbal Colón fue bastante valiente, porque se aventuró a algo que, o sea, igual todavía se cree que hay teorías de que mucha gente, o antes de Cristóbal Colón, ya se había aventurado a llegar a América. Por ejemplo, los vikingos, creo que hay registros de eso, creo que en China también tienen registros de una tierra redonda y una tierra desconocida. Entonces, de que hay registros, ¿cierto? Pero Cristóbal Colón también tiene crédito, ¿cierto? De ser el primero en verdad como aventurarse a mar abierto, ¿cierto? Porque nadie se había atrevido a hacer eso antes. Entonces el loco ya tenía su proyecto, ¿cierto? Y se lo presentó primero a Portugal, ya que Portugal eran los que más estaban navegando, ¿cierto? Habían descubierto esta ruta por África, ¿cierto? Entonces los tipos como que ya se manejaban un poco y presentó este proyecto al reino de Portugal. Y el reino de Portugal le dijo que no, sabéis que tu proyecto no es viable, yo creo que la tierra es plana y te va a ir al infierno. O sea, no le dijeron eso, pero se entiende la idea. Entonces como que el Cristóbal Colón dijo ya, entonces yo le presento mi proyecto a la reina de España, ¿cierto? No me acuerdo cuál era la reina de España en ese momento, perdónenme, pero la corona española sí aceptó este proyecto de Cristóbal Colón. Y entonces Cristóbal Colón, debido a al financiamiento, ¿cierto?, que tuvo de la corona española, se aventuró con un grupo de hidalgos, ¿cierto? Los hidalgos eran gente pobre pero noble, ¿cierto?, que también buscaba riquezas en otra parte del mundo, y se lanzaron a mar abierto. Y lo lograron, señores. Descubrieron, no. O sea, para Europa lo descubrieron, sí. Descubrieron América para los europeos. Para nosotros, los americanos, saquearon América, saquearon América. Pero para fines históricos vamos a quedarnos con que conquistaron América, porque es la palabra más correcta para hablar del proceso que ocurrió durante más de 600 años en estas tierras. Lamentablemente sigue siendo triste para nosotros, sigue siendo triste para nosotros. Pero también nosotros obtuvimos muchas cosas dentro de toda la conquista, ¿cierto? Cosas buenas y cosas malas. Y la próxima clase, chicos, ya para que lo empiecen a tener claro, yo voy a formar un debate entre gente, voy a elegir un grupo de gente que esté a favor de la conquista de América y grupo de gente que esté en contra de la conquista de América. Y van a tener que buscar ventajas y desventajas y vamos a armar un debate en vivo por Zoom, damas y caballeros. Así es. Así que para que se vayan preparando. Entonces, seguimos. ¿Cuáles fueron los factores que incidieron en la conquista de América? Bueno, el factor principal fue la búsqueda, ¿cierto?, de nuevas rutas comerciales para comerciar con las Indias, para comerciar con Medio Oriente. Pero jamás en la historia de la humanidad había ocurrido un suceso similar como la conquista de América. La conquista de todo un gigantesco continente por el empuje y la acción de unos pocos aventureros que entregaron a la monarquía hispánica uno de los vastos territorios que nunca hayan estado bajo una soberanía unificada. Un hecho sin parangón en la historia, ¿cierto? Un hecho que la verdad vendría a marcar la historia de todo este continente, ¿cierto? Porque producto de esta conquista de América es que yo estoy hablando español y no estoy hablando mapudungún en este momento. Entonces, también se conecta, lo queramos o no. Entonces, la conquista del continente americano a simple vista podría parecer como una operación militar, organizada, centralizada y protagonizada por grandes ejércitos y batallas espectaculares. Pero excepto en un par de casos, ¿cierto? No fue así. La conquista de América fue un breve proceso que no más de 60 años, en el que mediante diversas acciones realizadas por unos pocos hombres, fueron capaces de explorar y derrotar grandes imperios y pequeñas tribus, y no solamente mediante el hecho de las armas, sino también mediante un hábil e inteligente uso de la diplomacia y la política. A la vez que se conquistaba, se colonizaba mediante la ingente fundación de municipios, instaurando las leyes castellanas y creando instituciones políticas propias. Tenemos que tener en cuenta, chicos, que lamentablemente, también lo digo, Europa nos llevaba años de ventaja en cómo administrar el territorio, porque nos llevaba ventaja en tecnología, nos llevaba ventaja en conocimientos de navegación, en conocimientos de muchos tipos de conocimientos. El conocimiento cultural, eso es debatible, por cierto, porque el conocimiento cultural puede pertenecer, y eso es algo propio de cada identidad, ¿cierto? De cada civilización. Entonces, eso se puede criticar. No obstante, la administración del territorio, la creación de armaduras, ¿cierto? Los tipos de guerra que tenían, los tipos de conflictos bélicos, nos llevaban años de conquista, nos llevaban años
de sabiduría. Entonces, por lo tanto, no es extraño que nos hayan conquistado, ¿sí? Porque nuestras tribus, lamentablemente, también presentaban características muy rudimentarias en su conformación de civilización. No quiero decir que sean malas, para nada. Lo que quiero decir es que eran rudimentarias, y que por lo tanto, si llega un español con una jabalina, con un caballo, con un yelmo, con una armadura, etcétera, con pólvora, con armas de pólvora, ¿cierto? Por supuesto que nos iban a conquistar, no teníamos cómo ganar. Entonces, para que lo tengan en consideración. Pero ¿cómo fue esta expedición de conquista? Bueno, tenemos que recordar que Cristóbal Colón primero llegó a las Antillas. ¿Qué son las Antillas? Son un grupo de islas que se ubican en la zona centro de América y la zona tropical de América, ¿cierto? Y que son conformadas principalmente por Cuba, Puerto Rico, La Española y todas esas islas, ¿cierto? Que abordan esa parte de América Central, ¿cierto? Entonces primero llegaron ahí, llegaron a La Española, que fue la isla que la bautizaron, ¿cierto? Como La Española, y fue la primera isla conquistada por América, ¿cierto? Entonces llegaron a esta isla y en esa isla formaron una escuela. Y esa era la escuela a la cual llegaba toda la gente que venía de Europa para conquistar América. Entonces los tipos como que llegaban a la escuela en la isla española, como que se adoctrinaban, ¿cierto? Tenían conocimiento un poco de lo que sabía la gente que había venido antes, y luego de eso partían a toda América a conquistarla, ¿cierto? Y se formaron muchas expediciones. El Imperio Azteca, por ejemplo, cayó de la mano de Hernán Cortés, el Imperio Inca cayó de la mano de Francisco Pizarro, y esos fueron los más grandes en verdad, entonces por eso son los que más recuerdo, pero hubieron muchas expediciones, ¿cierto?, que conquistaron toda América. Entonces, el proceso de conquista del continente americano se inició desde Colón, pisó la tierra en América. Esto se desarrolló en dos etapas. Una primera instancia en el Caribe y la segunda etapa considera el asentamiento del continente propiamente tal. La conquista del Caribe y Centroamérica fueron principalmente las islas de Santo Domingo o la isla española, que luego se convertiría en la escuela de conquistadores, pues allá llegaban todos los españoles que aspiraban a enriquecerse en América. Se constituyó en el foco de las expediciones hacia otras tierras, como Jamaica, realizada por Juan Esquivel, Puerto Rico por Ponce de León, Cuba por Diego de Velázquez, en Panamá la conquista fue de Alonso de Ojeda y Diego Nescueza, y sus hombres también llegaron al gobernador Vasco Núñez en Balboa, quienes fueron los que descubrieron el Pacífico. Muchos nombres, la verdad, no me interesa tanto que los manejen. Los que sí me interesa que nos manejen son Hernán Cortés, que conquistó el Imperio Azteca, y Francisco Pizarro y Diego de Almagro, que conquistaron el Imperio Inca, ¿cierto? Entonces, la conquista del Imperio Inca fue dada por el gobernador de Cuba, el cual se la confió a Hernán Cortés, el mando de unas expediciones con el objetivo de conquistar México, quien desembarcó en las costas de México y fundó la ciudad de Veracruz en 1519, ciudad que hasta la actualidad existe en México, ¿cierto? Veracruz. Por lo tanto, se hizo nombrar gobernador, rompiendo así con el gobierno de Cuba, el cual avanzará hasta el corazón del Imperio Azteca, estableciendo relaciones con el emperador Moctezuma II. Moctezuma II, chicos, fue el último emperador del Imperio Azteca. En México como que hay un sentimiento de que lo quieren y lo odian, porque el tipo fue el que le entregó de alguna manera México a los españoles, por lo tanto, como que hay cierto recelo. También hay cierto recelo con este personaje que se le llamaba la Malinche. ¿Quién era la Malinche, chicos? La Malinche era la tipa que actuaba de traductora entre los españoles y los nativos indígenas del pueblo azteca. Es decir, no sé, ahí yo creo que cada uno tendrá su opinión. Porque, por ejemplo, para algunos la Malinche puede ser una traidora, ¿cierto? Porque era como una agente a doble bando, ¿cierto? Como que trabajaba para los españoles, pero también como que perjudicaba a su propio pueblo, entonces como que era una traidora. Personalmente, para mí la Malinche yo creo que era una tipa bastante inteligente que supo ganarse también y supo adaptarse también al contexto que le tocó vivir, de que la tipa aprendió el idioma que venía de esta gente, ¿cierto?, de los españoles, y también fue como mediadora, como que gracias a la Malinche probablemente también no habían tantas guerras como las que ocurrieron en ese contexto. Entonces, insisto, para muchos Moctezuma II o personajes como las Malinches en México como que son símbolo de todo lo malo que le pudo haber pasado a México, ¿cierto? Y también para toda América. Entonces, yo insisto, muchas veces se le ve mucho lo negativo a este proceso de conquista de América y también tenemos que rescatar las cosas buenas. Y para eso estoy yo, para también ser un mediador. Entonces, Es que más que cosas Espérate. que han sido malas, yo creo que es porque a día de hoy no estaba bien visto como lo habían hecho.
¿Cómo, Paula? Es que justo habló... Yo creo que yo, según mi opinión, encuentro que la conquista de América estuvo buena porque nos ayudó a todos de alguna forma. Fue Ujú, un proceso largo, sí. ¿Por qué? Por el tema de las discriminaciones, por el tema de que veían a la gente mapuche como animales, por el tema de que los vendían, por el tema de que los trataban como animales ujú. y no como personas, pues. Y la Eso era lo verdad malo, por que cierto. una controversia porque hasta el día de hoy a veces sigue siendo así. Entonces Exacto. aquí estamos bastante actualizados, encuentro que quizás la forma en que fue un poco dura, pero al final si no hubiera sido así no se podría haber hecho porque igual la gente indígena de por sí tenía como mucha negación a las cosas nuevas, pues, porque ellos solamente Ujú. creían en sus cosas y estaban prácticamente cerrados a todo, pues. Y quizás si no hubiese sido así no se podría haber conquistado como se logró. Exacto, no hubiéramos podido lograr tener también un avance tan explosivo, se podría decir, ¿cierto?, como se logró más adelante con todo este proceso de globalización que estamos viviendo hasta el día de hoy. Entonces sí, de que era necesario, o sea, de que era importante que se conocieran los continentes, era absolutamente importante, ¿cierto? Ahora bien, las guerras que hubieron de por medio, ¿cierto?, se producen debido a la lógica del ser humano, ¿cierto?, en el cual le tiene miedo a lo desconocido, ¿cierto?, y le tiene pavor a lo desconocido, entonces por lo tanto le hace la guerra, le hace la cruz, se podría decir. Pues entonces, absolutamente de acuerdo con el comentario de Paula. Entonces, las huestes españoles debieron enfrentar una nueva sublevación de los aztecas, quienes matan a su emperador. Miren, a lo largo de toda esta materia que yo les voy a decir, se van a dar cuenta que los indígenas no eran personas malas, sino que eran personas muy inocentes, muy como puras, como de corazón, como que de verdad que podríamos decir que hasta eran inocentes. Yo creo que inocentes es la palabra correcta, ¿ok? Algunos podrían decir que, no sé, que eran como medios logis, pero yo creo que la palabra correcta es inocentes. Entonces, las huestes españolas debieron enfrentar una nueva sublevación de los aztecas, quienes matan a su emperador, situación que obliga a Cortés a abandonar la capital azteca, siendo atacados en lo que se denomina la Noche Triste, lo que significó tener bastantes bajas. Finalmente, los españoles dominaron el imperio azteca, el cual el territorio se va a proceder a llamar Nueva España. Por su parte, chicos, la conquista del Imperio Inca comienza después de la consumada conquista de Panamá, donde llegaban noticias de que al sur existía un imperio sumamente rico en oro, conocido con el nombre de Viru o Piru, de ahí viene Perú, ¿cierto? Para aventurarse en esta nueva empresa, Francisco Pizarro se asoció con Diego de Almagro y el cura Hernando de Luque en 1531. Esto es súper importante, la aparición de los curas, ¿cierto? Porque la religión le da la justificación para la conquista en América, ¿sí? Como que los tipos decían, oye, pero ustedes están destruyendo el continente. No, 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 no. Nosotros estamos incluyendo la religión católica en este nuevo continente. Y es súper paradójico si lo piensan, porque al mismo tiempo que se está dando este proceso de conquista de América, en Europa se está dando la reforma protestante, en la cual se está discutiendo si la religión católica era tan buena como se pregonaba. Entonces, ahí tenemos una diferencia de contexto y de tiempo bastante grande, ¿cierto? Porque por una parte, unos están criticando la religión católica, por otra parte, nosotros nos están inculcando la religión católica. Entonces tenemos, wow, como 700 años de diferencia en torno a eso. Entonces, súper importante que lo tengan en consideración. Bien, en 1571 comenzó la conquista del imperio de los incas. La expedición española se aprovecha de la guerra civil que existía en el imperio entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Pizarro hizo prisionero a Atahualpa, quien ofrece una pieza repleta de oro para su liberación. Para su liberación. Una vez cumplida la promesa, el emperador inca es mandado a ejecutar. Exactamente. Los españoles de verdad que hacían cosas muy malas. Entonces, la noticia de su muerte dispersó a los ejércitos incas, por lo que Pizarro pudo tomar el Cusco. Luego, los españoles fundan una serie de ciudades, Quito, Trujillo y Lima, con el fin de consolidar la conquista en Perú, ¿cierto? Pero ¿cómo eran estas huestes de conquista? ¿Cómo se conformaba? ¿Con qué gente se iba, ¿cierto?, avanzando de pueblo en pueblo conquistando? Bueno, la hueste de conquista o las empresas de conquista se organizaban primero en los centros urbanos ya poblados, ¿cierto? Primero en la ciudad y después iban a recorrer nuevos territorios. Y se iniciaba una vez que los capitanes de conquista se aseguraban de la existencia de riquezas importantes, para lo cual debían contar con caballos, con armas, con provisiones, con herramientas y reclutar hombres, formados primero en la española, ¿cierto? Y con suficiente riqueza para una primera campaña de conquista. Luego, este dinero con los cuales aportaban la gente que quería conquistar era retribuido. Eh,
por ejemplo, estos podían aportar a la expedición con armas de fuego, con caballos, con armadura, etcétera, y después estos eran retribuidos de acuerdo a su aporte. Era común que se realizaran tratos con algunos comerciantes o prestamistas de la adelantada de fondos y o materiales, que serían devueltos con posterioridad. Además, debían contar con un contingente de indígenas que les permitiera transportar los víveres y las herramientas. Ahí, ¿cierto?, estaban las malinches, ¿cierto?, y toda esta gente que actuaba de traductor entre indígenas, entre españoles. Entonces, ¿cómo estaban constituidas las huestes? Primero con el capitán de conquista, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, el de la conquista inca era Francisco Pizarro con Diego de Almagro. También esta gente venía con un ejército, ¿cierto? Venía con caballos y también venía con sacerdotes, los cuales venían a evangelizar a los indígenas, ¿cierto? Primero trataban de evangelizar y luego, por última opción, tenían la guerra. Y también la cuesta estaba conformada con algunos indígenas, ¿cierto? Que eran como los que conocían el territorio, entonces como que eran los que les ayudaban, ¿cierto? A los españoles a ir conociendo cada vez más el territorio. Esto lo hacían, por supuesto, con el fin de también obtener las riquezas de los mismos españoles que iban colonizando, como que apostaron al bando enemigo, se podría decir. Entonces, súper importante que lo tengan en consideración. Y bueno, ahora ya vamos a hablar directamente de la guerra, ¿ya? Cómo era la guerra que hacían y cómo eran las tácticas que utilizaban. La fuerza de las armas. La superioridad y la eficacia de las armas de los españoles fueron dos de los motivos del triunfo. Las flechas y las lanzas de madera se enfrentaron contra las corazas, contra las espadas, contra los yelmos, contra las mazas, contra los guanteletes y las alabardas. Obviamente no tenían cómo ganar. Las armas de fuego posibilitaron a los españoles combatir a distancia y aterrorizar a los indígenas con los estruendos de sus cañones y arcabuces. Sus detonaciones eran tomadas por truenos, señal de la ira de sus dioses. Los caballos, también desconocidos por los indígenas, dieron movilidad y ligereza a las fuerzas europeas y crearon confusión entre los indígenas, pues al comienzo los naturales creían que la cabalgadura y el jinete eran una misma cosa. Imagínense lo horrible que era ellos ver gente arriba de caballos y cómo los mataban. No, qué horrible. Para ellos, jinete y caballo eran la misma cosa, eran como centauros, se podría decir. Los perros amaestrados para cazar indígenas causaron igualmente muchos estragos y pánico. Los barcos posibilitaban la llegada de refuerzos que los indígenas no esperaban ni podían entender. Pónganse en el zapato de los indígenas, chicos, era horrible. Mientras los españoles practicaban una guerra total y rápida, cuyo fin era la victoria completa o la muerte de los indígenas, por el contrario, combatían con objetivos limitados, como ser la captura de prisioneros o la obtención de tributos. Así combatían los indígenas, por cierto, rescatando prisioneros. Ni siquiera los mataban, los tomaban como prisioneros. Entonces, la guerra también tenía un carácter ceremonial para los naturales, ya que la lucha iba siempre acompañada de ritos religiosos, tan importantes como las hostilidades. Una entrevista con los españoles era un ritual diplomático para los indígenas. En cambio, para los españoles, una oportunidad de capturar al jefe enemigo, para usarlo después como rehén, como se puede apreciar en la cultura de la guerra practicada por los indígenas, otorgó considerada ventaja a los españoles. Chicos, para que se den cuenta, para los españoles la guerra era guerra y había que matar al enemigo. Para los españoles, o sea, para los indígenas era algo cultural, era algo religioso, era un proceso que tenía que pasar producto de que los dioses querían que esto pasara. Entonces, la diferencia de pensamiento era súper importante igual, y por eso tiene todo el sentido del mundo, lo queramos o no que nos hayan conquistado. Cuando los nativos pudieron conseguir y utilizar las armas de sus enemigos, ya era demasiado tarde. Por otra parte, los indígenas y españoles hacían la guerra de manera diferente. Los aztecas peleaban una guerra limitada frente a frente y de pie a pie. No trataban de matar, sino que capturar enemigos y llevarlos a sacrificar a sus dioses en los templos, lo cual explica el por qué, habiendo sido capturado muchas veces, Hernán Cortés pudo ser rescatado. En contraste, además de disponer de caballos, armaduras, armas de fuego y perros de guerra que marchaban a la vanguardia, los españoles atacaban de noche y por sorpresa, mataban a quien se le pusiera enfrente, inclusive civiles, cortaban el suministro de agua, lo que impedía la entrada de alimentos a los sitiados para provocar hambre y pestes, para infundir terror, cometían matanzas que incluían mujeres, ancianos y niños, e imponían los castigos más crueles como la mutilación y la muerte en la hoguera, así como el emperramiento o muerte por perros. Asimismo, fomentaban y permitían las más sanguinarias venganzas de sus aliados sobre los aztecas, y para proteger se hacían rodear de ellos y sus monturas de guerreros indígenas aliados, de modo que estos escudos humanos explican la baja mortalidad de los españoles. ¿Se dan cuenta lo cruel que eran? ¿Se dan cuenta? Qué horrible, Pero qué eso inhumano. es súper inhumano.
pero es un contexto de guerra. Lo queramos o no, la guerra es lo peor que le puede pasar al ser humano, chicos, y es súper importante que lo entiendan. Pero si estás en un contexto de guerra, estás en el contexto de guerra, pues, y entonces vas a hacer lo mayor posible para ganar y obtener la victoria sobre tu enemigo. Entonces, para que lo tengan en consideración. Para los Profesor, ¿sí? ¿y cuánto tiempo llevó aquí ya la gente indígena, la gente mapuche? Ya no fuera mirada como animales, así tipo ya pudieran convivir Uf, con ellos, no como esclavos, sino que como tú como... dijiste, Paula, yo creo que hasta el día de hoy aún no se le da el respeto que se debería tener el pueblo soberano en esta tierra. No estoy diciendo con esto que el pueblo mapuche debería anexarse del territorio chileno, para nada, estoy en contra de eso. Pero sí pienso que se le debería dar cierta autonomía y cierto respeto a las culturas como tal. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de que este proceso aún se está realizando. A pesar de que la conquista española se demoró 60 años, luego de eso los indígenas fueron esclavos. Los indígenas fueron esclavos durante más de 200 años, durante todo el proceso de conquista, y luego con la independencia, las puertas de la independencia, se firma el tratado de la esclavitud, de la abolición de la esclavitud indígena. Hay un tratado, oye, ¿en qué fecha fue? La dijeron en la universidad, pero como les digo, soy pésimo con las fechas, pero fue en el siglo XVIII aproximadamente, en el cual se abolió la esclavitud indígena, pero antes los indígenas eran tratados como esclavos y por lo tanto eran tratados como esclavos, pues, como la mayor, como lo más bajo de la jerarquización social. Entonces, para que lo tengan en consideración. ¿Habían algunos indígenas los cuales tenían cierto estatus? Sí, habían algunos indígenas, pero eran los menos, eran bastante los menos. Entonces, como digo, la lucha indígena es algo que todavía se está dando hasta el día de hoy. La reivindicación, ¿cierto? Más que la lucha indígena. Yo creo que es una reivindicación. Entonces, el triunfo de los españoles sobre los indígenas no solo dependió del poder de sus armas, a esto habría que añadir la astucia y la habilidad y política con la que los conquistadores lograban enemistar las tribus contra otras. En los casos de los incas y los aztecas, esto había logrado su dominación sobre las poblaciones muy heterogéneas, integradas en el conjunto de diversas formas. Como bien decía Paula, ¿cierto? Los indígenas como que eran muy cerrados de mente y como que no compartían mucho con los demás. Entonces, por lo tanto, esto los españoles lo aprovecharon para también generar guerra entre ellos mismos y así conseguir aliados, ¿cierto? Como que, por ejemplo, mira, aliado indígena, únete conmigo y nosotros juntos destruimos esta tribu que toda la vida a ti te ha caído mal. ¿Cachai? Entonces los tipos también fueron mediadores en conflictos bélicos que tenían dentro de las mismas tribus de América. Entonces, súper importante para que lo tengan en consideración. Chicos, yo creo que esta ha sido la clase de hoy porque ya tengo que ir cerrando. Esta materia es súper interesante y hay muchas aristas que podemos desenvolver para hablar sobre esta materia. Así que como les digo, yo en la próxima clase voy a hacer un debate, yo voy a realizar preguntas y ustedes, el bando que está a favor, tiene que responder y el bando que está en contra tiene que responder. Así que vayan preparándose, vayan buscando en Google ventajas y desventajas de la conquista de América. Y eso, pues chiquillos, no, antes de irme tienen que colocar su nombre, los que no hayan colocado su nombre en la lista, por favor, que los vayan colocando. Ya. En la noche el consejo de curso, Y ¿cierto? la noche de consejo de curso, sí. Ya chiquillos, vayan colocando su nombre, Todos. por favor. Tengo que ir cerrando. Y eso, pues. Los que no hayan colocado su nombre, si ya los colocaron, obviamente no los coloquen de nuevo.